Muchas gracias. Yo soy José Carlos Sánchez. Le agradezco a la FUT esta linda invitación y me parece muy interesante que estén haciendo este tipo de conferencias para hablar sobre la crisis económica que vivimos en Bolivia. Les agradezco a todos ustedes por estar presentes y les voy a pasar a detallar un poco de mi pensamiento y al final parte de las propuestas de solución a esta crisis económica. Tenemos que saber, todos nosotros, y en la primera parte del libro toco los temas históricos de Bolivia, tenemos 67 presidentes hasta la fecha y 90 gobiernos. El presidente actual es Luis Arce, como todos sabemos, y le ha tocado este estallido de crisis económica como consecuencia de los malos manejos de los gobiernos anteriores en los que él fue el ministro de Evo Morales, que en la época de vacas gordas despilfarraron el dinero que teníamos porque teníamos mucho ingreso por el tema del gas. Cabe resaltar que desde la Revolución Nacional de 1952 han pasado 70 años y todos los gobiernos que hemos tenido, dictatoriales, mal llamados de derecha o mal llamados de izquierda, lo único que han hecho ha sido seguir ese modelo del movimiento nacionalista revolucionario, es decir, de la Revolución Nacional. No han cooperado en que el Estado tenga un rol mucho mejor para que estemos en una mejor situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? La necesidad de tener un nuevo pacto social. ¿Y quiénes tienen que participar en esta necesidad del pacto social? Más allá de todos nosotros, los ciudadanos de a pie, que estamos sufriendo las consecuencias de este mal manejo económico, tenemos que apretar a los actuales políticos en ejercicio de funciones que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el Ejecutivo, incluyendo a los alcaldes y gobernadores, que hagan un pacto social político para salir de esta crisis. Seguramente vamos a escuchar entre los disertantes o escuchamos entre los políticos que salen en medios de comunicación que todo es renegar y echar basura. Eso tiene que parar. Lo que nosotros necesitamos son soluciones estructurales para el largo plazo. Y esas soluciones estructurales para el largo plazo van comenzando por profundizar lo que son las autonomías, que solamente han quedado en el discurso, han quedado plasmadas en la Constitución y en unas cuantas leyes y no se respetan. Voy a comenzar diciéndoles que eso es largo plazo. En materia de gestión pública, el largo plazo son 10 años. El corto plazo son 5 años, el mediano plazo, y el corto plazo es 1 año. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Y todos lo sabemos: falta de diésel, falta de gasolina, falta de dólares, hay una inflación, los importadores ya no van a poder importar, tienen que pagar grandes comisiones, y esto es consecuencia de que las reservas internacionales netas que se constituyen en la cantidad de dólares que tiene el Estado, pues están prácticamente vacías. Ese corto plazo, si no existe este pacto político a vistas de nosotros los ciudadanos, Bolivia va a quebrar. En este momento, el Estado boliviano está enfermo económicamente y el directo responsable es el gobierno central. ¿Qué es lo que le corresponde hacer ahora? Lo que le corresponde es plantear medidas que vayan curando de las enfermedades económicas al Estado boliviano, porque si no toma medidas rápidas, todos vamos a pagar las consecuencias. Ya lo estamos sintiendo. Sabemos y hay declaraciones en tema de salud que las farmacéuticas, para poder traer los medicamentos y vender a la población, necesitan una liquidez de aproximadamente 14 millones de dólares para hacer las importaciones. Ahorita todos se quejan que el gas y la gasolina, y el tema salud también se va a ver afectado. El tema de la canasta familiar también se va a ver afectado, porque el problema aquí es que el diésel y la gasolina se compran con dólares en el exterior, y el tema de los medicamentos también se compra en dólares. ¿Cuántas filas estamos viendo que todos ya las conocemos y que es un escándalo nacional para que puedan obtener diésel o gasolina los vehículos? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: si no se compran carburantes, el aparato productivo no se mueve. Y si el aparato productivo no se mueve por la falta de esos carburantes, por la ausencia de los dólares,
pronto no va a haber con qué alimentarnos en Bolivia. Entonces, esos elementos son esenciales para que podamos tener la conciencia real para poder exigir al gobierno que tome las medidas. Y lo interesante de este ciclo de conferencias es que han invitado a personas para que hagan propuestas, que sean propuestas constructivas, y seguramente después va a salir un resumen de estas propuestas. Nosotros ya vivimos cansados de todos estos dinosaurios que han venido administrando la cosa pública y que nos han traído hasta aquí. 67 presidentes y 90 gobiernos. Hemos tenido en su mayoría funcionarios públicos que no han funcionado, servidores públicos que no nos han servido, y tenemos el concepto equivocado de que una autoridad está por encima de nosotros, los del pueblo. Lo que tenemos que cambiar en nuestras cabezas y en nuestro corazón es que esos servidores públicos no son las autoridades a los que les tenemos que rendir una venia. Son precisamente servidores que tienen que estar para servir a la ciudadanía. Hay que pedirles mayor humildad al presidente, a los ministros, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos que son nuestros empleados. Eso nos tiene que quedar en la cabeza firmemente. Ellos no se encuentran en una relación de jerarquía superior a nosotros. Ellos viven de nosotros. Entonces, todos sabemos que se han gastado el gas, que había unos ingresos como de más de 6.000 millones al año, han bajado a 2.000 millones. Sabemos que el gobierno del movimiento al socialismo en las últimas décadas se ha gastado más de 60.000 millones de dólares, no se sabe dónde, pero no se trata de mirar para atrás. Seguramente han hecho algunas cosas que son positivas, no todo debe ser negativo, pero ha llegado el momento de hacer propuestas y de buscar un cambio real, un cambio responsable. Entre las propuestas que yo vengo a explicarles, las he tratado de ordenar porque desde hace un poco más de 2 años he ido lanzando propuestas con relación al gravamen arancelario, con relación a evitar que siga existiendo contrabando, y todas estas propuestas en este momento no sirven para solucionar el problema que estamos viviendo en el corto plazo. Entiéndase corto plazo, 2 o 3 años, si es que el gobierno actual se pone la mano al pecho. Y la población, la juventud, todos los presentes y los que nos están escuchando, tenemos que exigir estas medidas para ir curando al enfermo, que somos todos nosotros, somos el Estado que estamos enfermos en lo económico. La mora en la banca la están disfrazando. ¿Saben por qué? Porque la mora más alta a nivel internacional ahorita es del 5.8%, y en Bolivia nos hacen creer que no pasamos del 3.8%, y los bancos andan disfrazando la mora, andan buscando refinanciar y todo. ¿Por qué? Porque la ASFI los molesta. Los dólares del banco se los ha agarrado el Banco Central y ya no existe liquidez. Por eso es que todos vemos que cuando tenían ahorros en dólares van devolviendo 100, 200 dólares por semana y no existen los dólares. Ahora, pasemos a la exposición sobre las propuestas que debería tomar en cuenta el gobierno en este momento para ir sanando al enfermo en lo económico. El fin de todo buen gobierno es administrar los recursos públicos para mejorar la vida de la ciudadanía en un círculo virtuoso de mejores condiciones y mejores ciudadanos. Es una de las frases que está en el libro Cambio Responsable que he publicado. Por favor, la siguiente figura. Entre las cosas que se deberían invertir están 4 que son importantes. Tiene que haber una ausencia de corrupción en las instituciones. La corrupción es un mal que nos está destrozando y todos lo sabemos. 2, la fuerza laboral tiene que ser educada y capacitada. Eso es algo que yo decía al inicio. Hemos tenido 70 años ya de gobiernos desde la revolución del 52 y la educación la han dejado a un lado. Y es por eso que en este momento Bolivia no tiene la capacidad suficiente para tener la población capacitada
para ser exportada incluso y atraer inversión extranjera. Es decir, la educación y la capacitación haría que todos los bolivianos tengamos mayores oportunidades. Pero ¿qué han hecho todos los gobiernos desde el 52 hasta ahorita? Han ido manteniendo lo que es el Estado papá, el Estado estatista, y no han dado las condiciones suficientes para que todos nosotros y los que vienen tengamos acceso a una educación a nivel internacional. La infraestructura y telecomunicaciones de alto grado es algo que tenemos que exigir. Desde hace cuánto se hablaba del satélite, que Bolivia, que el Tupac Katari, y la señal del internet la tenemos pésima. Entonces la información a algunos lugares del país, sobre todo en las zonas rurales, no llega de la misma manera que en las ciudades, entonces estamos en desventaja. La seguridad, leyes y orden. Este punto 4 es la base de todos los problemas. La seguridad jurídica que falta en Bolivia le afecta a la economía. Por eso es que siempre he expuesto que el pilar fundamental para lograr un cambio responsable en Bolivia es aumentar lo que es la seguridad jurídica. ¿A qué me refiero con la seguridad jurídica? A que la seguridad jurídica va a hacer que una empresa internacional o una nacional se anime a invertir en nuestro Estado, porque hay respeto a la ley, porque tendríamos jueces, tendríamos autoridades que puedan hacer respetar la ley de manera oportuna. Y aquí es importante notar lo siguiente: ¿cómo podemos exigir que nuestra justicia sea pronta y oportuna si tenemos el presupuesto más bajo de Latinoamérica destinado a lo que es el Poder Judicial? Yo jamás he dicho que tengamos jueces malos o fiscales malos. Lo que tenemos es un mal planteamiento estructural desde el gobierno. Y para cambiar esto, ¿qué es lo primero que se necesita? Que haya mayor presupuesto para el Poder Judicial, que ahorita no llega ni al 0.55%, es el más bajo de Latinoamérica. Y segundo, que se respete la carrera judicial. ¿A qué me refiero con que se respete la carrera judicial? Que todos los estudiantes de Derecho que salen abogados y que luego quieran ir a la carrera judicial, se les respete sus méritos y esa carrera judicial. La Constitución Política del Estado lo permite, es más, lo ordena, pero en la práctica no se respeta. Si tuviéramos carrera judicial y un presupuesto digno, tuviéramos mayor cantidad de jueces, mayor cantidad de fiscales y de funcionarios para lograr que todos los litigantes sean atendidos de manera oportuna. Y si hay mayor presupuesto, tendrían mejores salarios. Y al tener mejores salarios, disminuiría la corrupción. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Hacen la carrera de juez, llegan a ser magistrados y saben incluso con cuánto se van a jubilar. Saben que van a poder vivir bien con todo eso. En cambio aquí lo que hay es una incertidumbre en la fuente de trabajo en el Poder Judicial. Todo esto, ¿qué es lo que trae? Trae inseguridad jurídica, porque cualquiera de ustedes, y si tienen parientes que están litigando, saben que si entran a la pelea no van a poder resolver el problema en menos de 5, 10, 15 o 20 años con juicios tediosos. Y ese es un problema del sistema. ¿Qué es lo que ha pasado con los contratos internacionales de las empresas que han venido a invertir a Bolivia? No han sido respetadas por los distintos gobiernos, entonces eso genera inseguridad jurídica y en muchos casos el Estado boliviano ha perdido y ha tenido que pagar miles de millones de dólares o los debe en este momento. La empresa privada, vamos pensando, si todos nosotros queremos emprender, tenemos un país tranca, un sistema tranca, donde existen un montón de pasos que dar para poder lograr el formalismo. Y sumado a eso, salta la alcaldía, salta la renta, salta todo el mundo. ¿Qué está pasando en Bolivia? El año 2022, casi 600 millones de inversión directa han entrado a Bolivia, casi 600 millones de dólares. El año pasado, ¿saben cuánto ha entrado? ¿Alguien tiene idea? Casi cero. ¿Y eso por qué? Por falta de seguridad jurídica. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado habla de la independencia de los órganos de poder. Esos 4 órganos de poder, según la Constitución, son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Electoral. Todos dudan del electoral, muchos hablan de un posible fraude, comparan con el fraude de Maduro en Venezuela que aquí puede pasar en 2025. Todo eso es inseguridad jurídica y afecta en lo económico.
Aquí dicen el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema autoprorrogados, porque fenecía su mandato el 31 de diciembre del año pasado, están dictando sentencias constitucionales y resoluciones que en mi criterio, y lo he declarado en todas partes, son nulas de pleno derecho, porque están usurpando funciones. ¿Qué dice la gente? Y es una vergüenza. Todos dicen, van a hacer lo que diga el presidente Arce. A ver, como estudiantes, como jóvenes y personas formadas que hay en este auditorio, eso no puede ser que sea un pensamiento normal en la población. El artículo 12 dice que tiene que haber independencia de los órganos de poder, pero todos ya, incluso ex autoridades, hay un ex vicepresidente y presidente que ha dicho ya esas cosas. ¿Cómo puede ser que el Ejecutivo, representado por el presidente Luis Arce, tome decisiones y todos ya sepamos de manera natural que el Tribunal Constitucional va a dictar resoluciones en favor del Ejecutivo? Ahí se demuestra claramente que ya estamos concientizados de que no hay esa independencia de los órganos de poder. Y para colmo de colmos, tenemos el órgano legislativo que no se pone de acuerdo y que ha atrasado el tema de las elecciones judiciales. Todo eso da inseguridad jurídica, da incertidumbre. Y después aparece ahí un show de autogolpe que ha dado mayor inseguridad jurídica y que al día siguiente el dólar se ha empezado a disparar mucho más. ¿Por qué? Porque la moneda de un Estado, de un país, se basa en la confianza que genera la población y en la confianza que puede generar a los países vecinos. Entonces en Bolivia, gracias a la inseguridad jurídica en la que nos han metido todos estos señores, lo que genera es desconfianza. Y todo eso hay que cambiar para mejorar esta situación. Ahora vamos a las medidas, a las soluciones a la crisis económica para solucionar estos problemas en el corto plazo. Uno, no nos queda más que reducir el déficit fiscal. Yo sugiero que se reduzca un 25% o que se reduzca en lo más que se pueda. Gasto corriente, que es en salarios. Y ahí vienen planteamientos que he venido haciendo desde hace más de un año o 2 años en distintos medios de comunicación. El saneamiento tributario, por ejemplo. Les voy a poner en antecedentes a qué me refiero con esto de saneamiento tributario. Resulta que alguien va tributando y le debe al Estado. La Constitución Política del Estado dice que las deudas al Estado no se perdonan, no prescriben. Entonces, ¿cómo se podría hacer este saneamiento tributario? Y además que se vuelven deudas que se tornan incobrables, porque si una persona natural o una empresa no tiene bienes a su nombre, el Estado no puede cobrar ese dinero. ¿Y qué es lo que hace el Estado con los temas tributarios y también con los temas aduaneros? Dice, X monto lo tengo por cobrar, y eso ellos ya lo evalúan como si fuera dinero que está en el bolsillo del Estado, cuando no es real, cuando la mayoría, tal vez un 40 o un 50% de esa cantidad que ellos ponen, no se va a cobrar nunca. Y para eso tienen una amplia burocracia de funcionarios públicos que tienen que estar dando informes cada 3 o 6 meses y que tienen que estar buscando a las personas para tratar de cobrar. Y esa plata no se va a cobrar nunca. ¿Qué genera esto? Mayor cantidad de funcionarios públicos que podrían estar haciendo otra función de servicio que realmente sea de utilidad para el Estado. Pero ¿qué es lo que hacen? Los tienen ahí trabajando en algo que no van a poder cobrar nunca, que es lo que yo planteo en el punto del saneamiento tributario. Ya que la Constitución prohíbe que desaparezcan o que se den exenciones, lo que yo planteo es un pago nominal en favor del Estado de todas estas personas que son deudoras en cuanto a tributos e impuestos. Si deben, por decirles 100, que paguen 2 o 3, y con eso no es solamente lo poquito que va a recaudar el Estado. Son temas que el Estado sabe que nunca más va a poder cobrar, pero ahí va a bajar la cantidad de funcionarios que prácticamente hacen un trabajo que no sirve para nada y que no les va a traer ningún resultado. Otra manera de reducir el déficit fiscal es tomando el tema del gravamen arancelario. Yo había propuesto hace más de un año que exista un gravamen arancelario único. ¿Qué es el gravamen arancelario? Es uno de los tributos que se paga cuando se importa alguna mercadería.
Normalmente se paga el gravamen arancelario, el IVA y el ICE dependiendo los productos. Pero ¿cuál era mi planteamiento? Cuando empecé a ver que habían accidentes con los micros viejos aquí en Cochabamba, yo dije, ¿por qué no los renuevan? Y resulta que, mirando a nuestros vecinos, los países vecinos tienen autos y tienen micros mucho más baratos que en Bolivia. Eso es lo curioso. Somos un país con menor economía que otros países, pero los vehículos son mucho más caros. Entonces yo planteé un gravamen arancelario único y además que esté libre de gravámenes los vehículos para el servicio público. Si hubiera un gravamen arancelario único, esos carros para el servicio público que en el mercado 0 kilómetros cuestan, esos micros como entre 80 y 90 mil dólares, bajarían a casi la mitad, bajarían más o menos a 50 mil dólares. Y si se les diera esa libertad de 2 años para el servicio público sin gravamen arancelario, podríamos renovar todo el parque automotor de micros en el Estado boliviano. He hecho esa propuesta por escrito al presidente Luis Arce. Ha tenido la amabilidad de hacerme responder vía Ministerio de Economía con una carta equivocada con relación a las atribuciones. Las atribuciones del presidente y sus ministros justamente pueden regular por medio de decreto supremo lo que son los gravámenes arancelarios, como lo ha venido haciendo, y hay varios antecedentes. Por ejemplo, la importación de maquinaria. La regula, le pone exención de pago de tributos y puede meter maquinaria a cualquier boliviano sin pagar nada en la aduana. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de él por escrito? Esa es su propuesta del gravamen arancelario único, haga la Asamblea Legislativa. O sea, una respuesta por fuera de lo que dice la Constitución Política del Estado. Así nos administran, pero bueno, por lo menos ha respondido. Ahora, ¿cuál sería la solución? Porque este planteamiento fue hace más de un año. Lo que tenemos que hacer en este momento para ir curando al enfermo en el tema económico es que ese gravamen arancelario se cobre cero, o que solamente se cobre el gravamen arancelario a productos a importarse, siempre y cuando esos productos se produzcan en Bolivia. ¿Para qué? Para no perjudicar a la industria nacional, para ponerles una trabita más. Si se produce algo en Bolivia y alguien quiere importar el mismo producto del exterior, que haya un gravamen arancelario único. Porque el paso número 2, es el 2. Tenemos, después de reducir el déficit fiscal de Bolivia, en simultáneo, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Tiene que prohibir al Banco Central que dé créditos al sector público. Todos sabemos que han creado cientos de empresas que en este momento son deficitarias, empresas estatales deficitarias que están viviendo, bicicleteando con la plata del Banco Central. Entonces, ¿qué tenemos que generar para que las reservas internacionales netas no se vean afectadas y para que el Estado boliviano tenga mayor liquidez? Es sencillo, no es solamente decir cerrar todas esas empresas, no, déjenlas de momento, porque esa va a ser una solución que se la tiene que dar en un plazo un poquito mayor. Ahorita estamos hablando de plantear soluciones que pueden ayudar a coadyuvar este problema en este momento. Entonces, si se prohíbe que el Banco Central siga financiando esas empresas deficitarias, va a empezar a guardar mayor cantidad de dinero el Estado boliviano. El punto 3 es la apertura irrestricta al comercio exterior. ¿Qué significa esto? Que todos podamos importar y todos podamos exportar. La industria nacional, obviamente que alguna parte de la industria nacional va a sentir el golpe, pero no hay otra. Se van a tener que ver obligados a mejorar sus servicios, a bajar los costos, y esto va a irse equilibrando. Porque ahorita para las exportaciones hay cupos, el gobierno va regulando. ¿Por qué? Porque tiene temor a que todo se vaya afuera y no abastezcamos el mercado interno. Por eso es que tiene que haber cierta libertad, mucha mayor libertad en la exportación y en la importación. El cuarto punto, que yo creo que a todos nos va a interesar esta idea y que es de debate, y que yo creo que además es algo nuevo porque no he escuchado esta propuesta de otros economistas y analistas, el cómo estabilizar el tipo de cambio de acuerdo al mercado. Esta es una decisión que también está ligada con el punto 1, punto 2, punto 3, y lo pongo en el punto 4,
con el término económico, entre comillas, de la flotación sucia. ¿Qué significa la flotación sucia? Es donde interviene el Banco Central poniendo o quitando dólares para ir regulando el mercado. Ahora, la pregunta es, ¿con qué dólares el Banco Central va a poder regular el mercado? Que se dice en ciencia política la necesidad del vaciamiento ideológico del movimiento al socialismo y de Luis Arce. Ese vaciamiento ideológico consiste en que para tener dólares recurra al Fondo Monetario Internacional porque no tienen otra, y la cantidad que se necesita para poder hacer esta flotación sucia es de aproximadamente 3.000 millones de dólares, y ningún organismo internacional le va a dar esto a Bolivia. Yo sé que hay muchas líneas de pensamiento enmarcadas en derechas, falsas derechas, izquierdas, falsas izquierdas, que van a decir no se puede seguir prestando el gobierno. Por eso al inicio de esta charla yo les decía que necesitábamos un pacto social, un pacto entre nosotros los de la población y todas las fuerzas políticas de Bolivia, ya sean opositoras, falsas opositoras o los que están gobernando, todos juntos, porque tiene que haber un acuerdo para tener este crédito puente y que sea administrado de manera adecuada. Pero hay otro detalle: el Fondo Monetario Internacional trabaja como cualquier banco privado. No sé si alguna vez han intentado sacar algún crédito en alguna entidad financiera. ¿Qué es lo que les piden? Fuente de ingresos, cuánto ganan, cuánto gastan y en cuánto tiempo van a poder pagar. Y adicionalmente a eso también piden garantía en muchos casos, dependiendo del tipo de crédito. Similar funciona el Fondo Monetario Internacional. Todas las medidas que les acabo de decir, como reducir el déficit fiscal por lo menos en un 25%, prohibir que el Banco Central dé créditos al sector público, aperturar de manera irrestricta el comercio exterior y estabilizar el tipo de cambio de acuerdo al mercado por medio de la flotación sucia, esos pasos llevados de manera conjunta, simultánea, nos van a abrir la puerta al Fondo Monetario Internacional para que nos dé ese crédito de 3.000 millones de dólares o un poco más y poner estabilidad en nuestro país. El otro tema: si dicen que la subvención a los hidrocarburos tiene que ser por partes, yo discrepo. O se subvenciona o no se subvenciona, porque si no se va a generar un mercado negro, y en cualquier parte del mundo se genera ese mercado negro, porque van a haber personas que van a decir pertenecemos a cierto sector, van a recibir el combustible a un precio y lo van a revender por abajo. Ese es el mercado negro. Entonces eso no funciona. El tema es que ahorita en Bolivia no hay plata, y Luis Arce y todos sus ministros tienen que sincerarse, tienen que acabar mostrando los datos reales y la situación en la que estamos, porque ya nos estamos dando cuenta. Hoy ha habido un montón de marchas en Cochabamba y apenas se ha podido llegar al auditorio por la falta de dólares, por la inflación de la canasta familiar y por el aumento del precio de los productos. Entonces, la solución inmediata es esa: un pacto social para lograr un crédito puente que nos haga pasar este problema. Esa es la solución a corto plazo. Pero hay un sexto punto más, que consiste en crear un fondo de estabilización social. Y ese fondo de estabilización social se puede lograr con la negociación de un crédito específico, que puede ser con el Fondo Monetario Internacional, pero aquí ya entran otras opciones internacionales que ayudan a países que necesitan este tipo de créditos, como son el FMI, la CAF o el Banco Mundial. ¿En qué consistiría este tema de crear un fondo de estabilización social? Resulta que con todas estas medidas todos vamos a sentir el problema hasta que se estabilice. El consumo va a disminuir, por tanto encontrar liquidez para la subsistencia para ciertos sectores sociales va a ser muy difícil, se les va a complicar. Y el Estado, sin ser el Estado papá como ha venido siendo hasta ahora, tiene que crear este fondo. ¿En qué consiste? No consiste en que vayan y digan no tengo trabajo, no tengo dinero y voy a recoger cada 5 de mes cierta cantidad de dinero. Eso no.
porque eso sería contribuir a la ociosidad, eso sería contribuir a la mediocridad y a lo que han enseñado los comunistas. Eso no sirve. El Fondo de Estabilidad Social tiene que consistir en dar trabajo por medio de las gobernaciones y de los municipios a las personas que lo necesiten, bajo un salario mínimo. Ese fondo, obteniendo ese crédito para ese fondo, sería repartido entre las personas que necesiten tener un trabajo y que no lo tengan. De esa manera se paliaría un poco lo que es la crisis extrema y lo que se nos viene. Estos 6 puntos del planteamiento pueden ser enriquecidos, pero de manera estructural nos pueden servir y nos van a servir en la medida que existe ese pacto que estamos pidiendo hoy entre los políticos buenos, malos, dinosaurios y lo que haya, porque lastimosamente la vida política lo único que nos ha enseñado a los ciudadanos es que esos entran pobres en su mayoría y salen ricos porque entran a robar, y los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos de a pie, los que no hemos participado en política. Y por eso es que yo les invito hoy día a que empecemos a participar en política y que cambiemos ese concepto de los políticos tradicionales, de los políticos de siempre, que entran pobres y salen ricos, entran a robar. Cuando decimos ese es político, ya nos entra en la cabeza igual a delincuente, manipulador, mentiroso. Y eso es porque la gente de bien, los jóvenes de las universidades, estamos cansados todos en general de estos señores. Hasta verlos en la tele ya nos da asco. Pero si no hacemos nada, planteando estas ideas, estudiando, metiéndonos en redes o pasando a formar parte de una agrupación política, no vamos a poder diseñar ni nuestro presente ni nuestro futuro, mucho menos el de nuestros hijos y nietos. ¿Y qué es lo que va a quedar en un país tranca donde no hay oportunidades, donde no se toman este tipo de medidas y donde no hay lugares para debatir este tipo de medidas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Buscar trabajo en el exterior? ¿Destrozar la familia? La gente que ya tiene marido, que ya tiene esposa, que tiene hijos, tiene que irse, separarse, destrozar el núcleo familiar, que es la base de la sociedad. ¿Para qué? ¿Para mandar remesas? Para que encima con un gobierno como este, que si no toma estas medidas, esas remesas no van a llegar, porque resulta que cuando uno quiere ir a recoger las remesas, no hay dólares y tiene que hacer largas filas. ¿No se han fijado en este? Uno quiere mandar plata, no puede, tiene que sacar ficha para otro día. Eso no era así. Esas largas filas son la imitación del modelo venezolano y cubano en lo económico. Tenemos que buscar un equilibrio y les tiene que quedar claro que este planteamiento económico que estoy haciendo va por encima de la izquierda y va por encima de la derecha, porque en estos últimos 70 años los de la supuesta izquierda y supuesta derecha lo único que han hecho ha sido administrar mal el Estado y dejarnos en la situación en la que estamos. Yo soy del pensamiento agnóstico, donde no creo ni en izquierdas ni en derechas. Tenemos que buscar los resultados económicos para que cada boliviano tenga las oportunidades necesarias para llevar el pan de cada día a sus hogares. Si el gobierno, y en esto quiero hacer hincapié, no toma estas medidas de manera rápida y urgente, se va a ver en la necesidad de adelantar las elecciones. Porque si no tiene los pantalones para tomar estas medidas y que todos nosotros no pasemos hambre y que todos nosotros podamos tener acceso a salud, porque pronto ni las farmacias van a poder traer medicamentos, este gobierno se va a ver en la obligación de adelantar elecciones. Y en caso que pase eso, tiene que ser previo pacto político para evitar que corra sangre. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Buenas tardes, doctor. Quería hacerle una consulta. ¿Cómo se puede evitar que los demás poderes estén subyugados al poder ejecutivo? Esa es una pregunta. Y otra de las preguntas que quisiera hacer es ¿cómo evitar la corrupción? Porque sabemos que en el poder ejecutivo ha habido actos de corrupción, han estado 2 o 3 años en la cárcel y terminan con $10 millones o más, ¿no? Eso, gracias.
Gracias por la pregunta. La segunda pregunta va relacionada a la primera, ¿no? Sí. Lo que necesitamos para que los órganos del poder sean independientes, primero, es un buen control electoral en las elecciones del 2025. Y antes de eso, tenemos que tocar el tema del censo. El tema del censo lo han venido atrasando para tratar de manipular la distribución de diputados. Esa es una realidad y ahí se ha visto a varios aliados de Luis Arce apoyándolo. Si nos damos cuenta, ahorita han atrasado el tema del censo. El siguiente paso, quieren hacer un referéndum. ¿Para qué? Para prácticamente invalidar los resultados del censo. Porque resulta que le van a preguntar a todo el país si va a estar de acuerdo con la nueva distribución de escaños parlamentarios. Y eso es totalmente ilegal, porque eso es competencia del Tribunal Supremo Electoral. Si nosotros no reclamamos en este momento, seguimos cayendo en la falta de respeto a la independencia de los órganos del poder. Bueno, supongamos que pasamos de esa etapa, que pasa lo del censo, y si es que la economía no lo ahoga antes a Luis Arce, llegamos a las elecciones del 2025. Y si hubiese ese adelanto de elecciones porque no toma estas medidas económicas el presidente, igual, cada ciudadano tiene que hacer un buen control electoral. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver la distribución de las fuerzas que participen en democracia en la Asamblea Legislativa. Y el siguiente paso, para lograr esa independencia de los órganos de poder, necesariamente se necesita una reforma a la Constitución Política del Estado en la forma en cómo se escogen a los del Tribunal Constitucional y a los de la Corte Suprema. Porque no puede ser que el poder político que está en la Asamblea Legislativa sea el que escoja las ternas de los candidatos para ir a una elección del Poder Judicial. Entonces, todos esos candidatos, precandidatos que ya van a la elección, por más que tengan méritos, tienen que tener lastimosamente cierto aval político de la Asamblea Legislativa. Y el otro punto que no estoy de acuerdo, y para lograr un Poder Judicial independiente, es que no pueden ir a votación. La anterior elección del Poder Judicial ha tenido un 80% de ausentismo. Es decir, que el 20% del pueblo boliviano que estaba en edad de votar ha ido y ha elegido a los del Poder Judicial. En cualquier otra parte del mundo, de acuerdo a su legislación electoral, esa elección hubiese sido anulada. ¿Por qué? Porque no asistió la mitad, por lo menos, de la gente que podía elegir. Por tanto, ¿qué legitimidad tienen todos esos señores del Poder Judicial que han sido electos en esa elección y que terminaba su mandato el 31 de diciembre del 2023? E encima que los ha escogido el 20% del país después de ser elegidos por la Asamblea Legislativa de ese entonces, que en su mayoría era del movimiento al socialismo, encima ahora se autoprorrogan, dictando sentencia ellos mismos para autoprorrogarse y seguir haciendo de las suyas. Esa inseguridad jurídica destroza nuestra economía. Entonces, solución, hay que reformar la Constitución Política del Estado para que no se escoja más a esas autoridades. Y el otro tema que toqué, hay que aumentar el presupuesto para el Poder Judicial y respetar la carrera judicial para que nuestros jueces y fiscales se sientan seguros, estén bien pagados y administren la justicia como corresponde. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Usted habló en el punto 6 sobre crear un fondo de estabilidad social. Ahora mi pregunta es, ¿qué impacto tendría la creación de este fondo en la política y en lo que es el presupuesto nacional? La creación del Fondo de Estabilización Social va en función a que se logre el crédito del Fondo Monetario Internacional para tratar de equilibrar y pasar esta etapa de crisis. El Fondo de Estabilización Social tendría que tener destinados más o menos unos 1.000 millones de dólares que tendrían que ser prestados por la CAF y el BID previa, o el Banco Mundial, previa aprobación de todos los puntos que he explicado. Y eso tendría que ser repartido entre gobernaciones y municipios como una manera de inyectar dinero fresco a la economía y ayudar a las familias que necesitan trabajo y que seguramente por lo que se viene en Bolivia, a pesar de estas medidas, se verían afectadas. Sería una manera de ayudar en lo social. Buenos días, doctor. Un gusto. Mi nombre es Bernardo Valdivia y quería hacer la siguiente pregunta.
El tema de la crisis tiene dos componentes que son eminentemente fiscales, ¿no? El tema del ingreso y el tema del gasto. O sea, hay un excesivo gasto y hay disminución de los ingresos. Y por el lado del gasto se ha hecho disminución del 25% en el tema del déficit fiscal. Me parece interesante porque ahorita más o menos no tenemos el dato último, se supone que es 12%, será menos 25%, 8%, todavía es alto el tema del déficit fiscal. Con relación al tema de los ingresos es un poco más complicado y obviamente me parece interesante esa negociación con el Fondo Monetario Internacional para que dé un fondo de ajuste, obviamente en la hipótesis de que estamos frente a un problema, digamos, financiero de la economía, pero estamos en un problema estructural de la economía. El problema es estructural porque durante 20 años se construyeron dos sectores, el tema de comercio y servicios, transporte, que vivía de los combustibles subvencionados y que vivía de los dólares subvencionados. Y obviamente ahora ya no hay los dólares que venían de la exportación de gas y tampoco hay limitaciones para la importación de ingresos. Usted planteó de que se haría una negociación de 3.000 millones de dólares. Yo le comento que el tema del aparato del Estado más o menos son 21.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, con 3.000 millones de dólares yo creo que no sería suficiente, porque también hay que considerar que primero tienes que tratar de hacer un proceso de transición en este modelo y obviamente necesitas hacer funcionar todavía el mismo por un periodo y obviamente necesitas plata, pero también tienes que ver en el mediano y largo plazo recursos para obviamente entrar a focalizar algunas actividades o el tema de prospección y exploración seria en el tema de hidrocarburos o meterle al tema del litio de manera seria o al tema de la agricultura en tema serio. O sea, eso nos lleva a una negociación mucho más amplia, no como ajuste financiero, sino como a un ajuste en términos productivos y laborales, que nos permita diversificar la economía, seguir todavía con el extractivismo, pero obviamente con una perspectiva. Simplemente es una sugerencia y creo que me parece que es interesante la línea estratégica, pero operativamente y prácticamente tenemos que ver que las necesidades de este país ya no son los 10.000 millones de dólares que teníamos en 2002, ¿no? Ya son casi 45.000 millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto, y mantener ese nivel obviamente va a costar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta, además que es muy importante porque por otros lados el señor que ha hecho la pregunta es doctor en economía. Entonces es muy lindo ese aporte en esta conversación y en esta exposición. A ver, el tema de los 21 millones de dólares que dice, y es verdad, es un tema estructural, pero los temas estructurales no se van a solucionar en 1 o 2 años. Por eso es que este asunto yo lo he planteado y he aclarado que es para ir curando al paciente enfermo, es decir, lo primero es que baje la fiebre y de ahí paulatinamente ir atrayendo inversión internacional nuevamente, dando la seguridad jurídica. El colchón de los 3.000 millones de dólares que yo planteo para que nos dé el Fondo Monetario Internacional después de seguir simultáneamente esos 6 pasos que he expuesto, simplemente son para cuidar el tipo de cambio y para poder seguir importando lo mínimo necesario para que Bolivia subsista. Porque así como en la banca privada, el Fondo Monetario Internacional no es que nos va a dar 20 o 21 millones de dólares muy fácil. Más fácil nos van a dar para el corto plazo 3.000 millones de dólares, porque es mejor tener 3.000 millones de dólares en este momento para poder lograr lo que le hemos llamado la flotación sucia del tipo de cambio y que el Banco Central puede ir regulando. Porque si no se hace eso rápido, podemos amanecer cualquier día con que el dólar esté en 20. Y los conflictos que hay con los anticréticos, con los alquileres, con los préstamos entre privados, es un problema, porque todos dicen, si yo te he prestado 10.000 dólares y te dan dólares, devolverme en dólares.
Pero resulta que la ley, el artículo 404, 408 y otros del Código Civil y los del Código de Comercio obligan a que el deudor devuelva el dinero en el tipo de cambio oficial, que es a 6.96. Imagínense si amanecemos con $1 a 20, los escándalos que va a haber. Entonces, esas soluciones estructurales vienen por profundizar lo que son las autonomías, vienen por conseguir inversionistas que hagan esa exploración, esa explotación, previa seguridad jurídica que tiene que dar el Estado, porque como bien les dije, el 2022 apenas llegaron casi $560 millones a Bolivia, el 2023 fue casi cero. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica. Hay países como el Paraguay, el Uruguay y otros que están cerca a Bolivia que ofrecen una gran cantidad de facilidades para los empresarios privados. Entonces, por ahí va este análisis. Es un planteamiento a corto plazo que el presidente y sus ministros podrían hacerlo en este momento. Ahora, el tema del déficit público que hace referencia aquí el doctor Valdivia, estamos en un 7.5% según los últimos datos, y como usted dice bien, el gobierno se encarga de no transparentar los datos. Es más, las reservas internacionales netas creo que las han publicado a diciembre o enero, y estamos ya en agosto, y encima daban una cifra que no era una cifra muy potable, ¿no? Era una cifra pequeñita. De haber tenido 15.000 millones, hemos bajado a tener 1.800 millones. ¿Saben ustedes esos 1.800 millones en reservas internacionales netas para cuánto tiempo de importaciones aguantan? ¿Para cuánto tiempo de importaciones le sirven al Estado? No llegan ni a 10 días por el flujo que tiene el Estado boliviano. Entonces, esa publicación de decir tenemos cerca de $1.800 millones es irrisoria. Y ahí están las consecuencias. Este tema yo ya lo dije hace 3 o 4 meses en algunos medios de comunicación y ahora se está cumpliendo. Esa es la consecuencia, por eso no tenemos diésel, no tenemos gasolina. El presidente ha tenido que cambiar el precio de la gasolina de manera disimulada para que todo se vaya regulando, porque el día que no haya la gasolina barata, los vehículos se van a tener que ver obligados a comprar lo que haya y a andar menos. ¿Una pregunta más? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Una preguntita respecto al diésel y a la gasolina. ¿Cómo podemos priorizar el incremento de la productividad, tanto del diésel o de la gasolina? ¿Cómo? ¿Cómo podemos priorizar, ¿no?, el incremento, estabilidad tanto del diésel o la gasolina, para que no nos esté faltando, como ahorita estamos viendo en el país? Eso responde a las reservas internacionales que tenemos. Prácticamente estamos en cero. El gobierno dice que ha comprado, ahí hay buques con diésel por descargar en Chile, se han atrasado en la descarga por un tema de que no han cumplido en la obtención de una ficha ambiental y en el mantenimiento de unos gasoductos. ¿Cómo se asegura el abastecimiento de diésel y gasolina? Teniendo dólares. ¿Cómo se va a tener dólares? Bajando el déficit fiscal, porque ya exportaciones prácticamente no tenemos. Si queremos una solución a corto plazo, tenemos que buscar apoyo de organismos internacionales, y por eso utilizaba el término de la ciencia política del vaciamiento ideológico. Es decir, el presidente se ha autodeclarado comunista, pues va a tener que tomar medidas liberales o va a tener que recurrir al imperio para el que tanto han protestado, Fondo Monetario Internacional, BID, CAF, o que le pidan a la China, que es un país que sí tiene la capacidad de dar la cantidad de dinero que necesita Bolivia, pero hay que ver si se la da, porque igualito ahí tiene que cumplir con ciertos requisitos, no puede tener un estado deficitario. Si usted quiere sacar un crédito y su cuota mensual va a ser de 200 bolivianos, pero usted tiene un déficit cada mes de 250 bolivianos, no le van a dar el crédito. Entonces, eso es lo que tiene que solucionar Bolivia, sus ingresos y sus egresos. Y eso es ajustando lo que he expuesto. Última pregunta. Buenas tardes, doctor. Bueno, el problema básico que tenemos actualmente es la disponibilidad de gas, ¿no?, y los ingresos que significa por su venta. A mí me preocupa que actualmente no sabemos cuánto gas tenemos y para cuánto tiempo ya vamos a tener. Sabemos que hay 2 empresas que han cuantificado las reservas, cuyos resultados no los tenemos hasta ahora.
El problema básico es de que la pregunta es si la disponibilidad de gas que tenemos ahora, ¿por cuánto tiempo nos va a servir? ¿Será que tenemos que seguir exportando gas a Brasil ya, para extender la disponibilidad de gas? Sabemos también que por las estadísticas, el tiempo que toma la entrada en operación, en producción de un campo, está entre los 6, 7 y los 10 años. Ese tiempo será suficiente para que las reservas de gas que tenemos ahora nos aguanten hasta que tengamos gas. El problema serio que tenemos actualmente es el déficit de gasolina y de diésel. Más adelante va a ser de gas natural para el servicio domiciliario, ¿ya? Para el transporte, ¿ya? Y otra cosa importante es el GLP. Entonces todos estos problemas ya será que la disponibilidad de gas que tenemos, que tendría que decirse cuál es la reserva actual, nos permitirán aguantar hasta el tiempo que tengamos nuevamente la producción de los nuevos campos. Es la inquietud que tenemos. Bueno, los estudios que se han publicado en algunos medios de comunicación sostienen que tenemos gas para 2 años más, con lo que hay ahorita. Y por eso, como consecuencia de esa publicación, es que ha salido el gobierno a decir que acaban de encontrar nuevos lugares, nuevos pozos de gas y que se van a explotar muy fuertemente y que eso nos va a salvar. Pero eso simplemente es una especie de esperanza que han querido sembrar para dar claridad, para dar cierta estabilidad. Otros estudios sostienen que explorar esos pozos y sacar el producto va a llevar 5 años. Y si el gas se acaba en 2, vamos a tener un bache de 3 años, en caso que sean ciertas esas reservas que han encontrado. La solución para evitar ese problema energético está en atraer nuevamente inversión extranjera. Hay que revisar los contratos y hay que darle las condiciones necesarias a los inversionistas extranjeros para que traigan sus miles de millones de dólares que se necesita para hacer todo ese tema de la exploración y la explotación y que se haga a la velocidad más rápida posible. Porque respondiendo a su pregunta, en 2 años, el gobierno que esté va a tener que tomar la decisión, si no toma esas decisiones ahora, de atraer esa inversión internacional para poder producir más gas, en 2 años va a estar en la disyuntiva, si abastece el mercado interno o si sigue exportando gas. Y ahorita, de más de 6.000 millones de dólares que ingresaban por la exportación de gas, estamos en 2.000 y algo. Ya hemos bajado 4.000 millones. Esa es la causa de que no tengamos dólares. Una de las causas principales. Y hay algo más que acotar aquí. La empresa privada le ha tomado la decisión y le ha pedido al gobierno que le permitan importar su propio diésel para la producción, porque peor es no tener nada de diésel, que depende del Estado, a tener que pagar más por el diésel. Lo mismo va a suceder con el gas. El problema es que no estamos dando las posibilidades a la empresa privada, al emprendedor, al joven, de poder poner negocios que sean seguros por la falta de seguridad jurídica, por las trancas que hay y porque los bolivianos estamos sometidos a distintos tipos de extorsión por la normativa caduca que tenemos y por esa línea con tendencia comunista que nos hace daño. Un último. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. La pregunta es la siguiente. Antes de realizar un pacto social, como se menciona, y usted mencionó que ese pacto social debería hacerse inclusive con el gobierno y todas las demás fuerzas políticas o líderes que existen hoy en el país para de manera inmediata tratar de encontrar soluciones. ¿Usted está dispuesto a hablar con el gobierno para tratar de encontrar ese pacto, entre comillas, social? Antes de eso, ¿tiene usted algún plan para realizar primero un pacto político? Porque creo que nosotros y la mayoría de la gente ya se ha dado cuenta de que hablar con este gobierno y con algunos otros líderes políticos, supuestamente de la oposición, es perder el tiempo y sacar a la gente de la verdadera lucha que debemos enfrentar. Y en esto, en algún momento, en alguna publicación que usted hizo indicando que las elecciones en Venezuela no iban a tener efectos, ¿no es cierto?, directos en las elecciones y en la política boliviana,
y nosotros indicamos que sí van a tener efectos directos. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque lo que ha pasado en Venezuela más o menos es el camino y el futuro que nos espera si primero nosotros o usted no hace un pacto político usted con la gente. Porque al final de cuentas creo que va a ser perder el tiempo pensar que Arce Catacora o Evo Morales o Andrónico o Manfred Reyes o Carlos Mesa van a dar soluciones verdaderas a los problemas del país. Yo creo que a partir de estas charlas y estos debates se tiene que ir fortaleciendo la idea de que empiece, ¿no es cierto?, a inclusive marcar una agenda, porque si no marcamos una agenda política, el de revisar, ¿no es cierto?, los datos de la Corte Nacional Electoral, del que se anule ese sistema de conteo rápido del PRE, que es el mismo que se tiene en Venezuela y el mismo que se aplica aquí, y da la casualidad que se corta a la misma hora la luz, la energía, para después dar los datos, ¿no es cierto?, de la elección. Cuando tenemos un padrón que ahora con el nuevo conteo de cuántos ciudadanos somos a nivel nacional, y que el gobierno no le está dando el interés, inclusive está intentando dejar de lado esos datos para nuevamente nosotros tener la posibilidad inclusive de reorganizar, ¿no es cierto?, el tema de la población, de cuántos diputados vamos a tener, porque no puede ser que en 3 provincias que tienen 10.000 habitantes logren un diputado, y en una ciudad que tiene 300.000 también se logre un diputado. Eso está direccionado. Entonces creo yo de que sería importante también en estas charlas, y el movimiento Tercer Sistema debe tener una idea clara de que antes de un pacto social se necesita un pacto político, y que si no marcamos la agenda nosotros para el próximo año en las elecciones, tengan por seguro que vamos a estar en calzoncillos cuando llegue la verdadera batalla. Y es evitar que este gobierno, con sus cómplices, incluyendo Carlos Mesa, usted lo dice en su libro, incluyendo Tuto Quiroga y ahora incluyendo Manfred Reyes Villa, ¿no es cierto?, no vamos a poder de manera democrática poder consolidar un nuevo gobierno. Y seguramente en la economía también van a haber políticas de shock, etcétera. Pero esa es la pregunta que le hago. ¿Usted está dispuesto a reunirse con esta gente para, entre comillas, lograr un pacto social? Por supuesto que estoy dispuesto. Es más, tengo la autorización de poner a disposición de toda la gente nueva el movimiento Tercer Sistema para afrontar las elecciones que se vienen. Previa revisión del padrón electoral, viendo, he comenzado esta charla hablando de un control electoral durísimo, mesa por mesa, donde tendríamos que participar todos, porque no vamos a hacer lo que ha hecho Carlos Mesa, ¿no? Antes que acaben de hacer el conteo de los votos, ha salido a felicitar al flamante ganador. Además que hizo campaña por Zoom, ni siquiera salió a la esquina de su barrio a dar su programa. Tal vez tenía miedo al COVID, es de avanzada edad, no sé qué justificativos tendrá, pero es un falso opositor y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y ahí se está desenmascarando. Usted ha hecho referencia a un argumento que yo pongo en la página 94-95 del libro, donde demuestro por vía de qué leyes y de qué decretos Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Rodríguez Bercé han favorecido a Evo Morales en su camino, y en la página siguiente demuestro cómo es que en la Asamblea Legislativa de esa época, la Cámara de Senadores, el MAS, en 2006-2007 tenía la minoría. La mayoría la hacía la oposición. Unidad Nacional tenía un senador, el MNL tenía un senador y el resto eran de Tuto Quiroga. ¿Cómo es que hizo las leyes que hizo Evo Morales y nos llevó económicamente al abismo en el que estamos ahorita? ¿No? Ahora, con relación a lo que habíamos comentado por internet, qué lindo conocerlo de manera personal. Yo hablaba que el efecto de las elecciones de Venezuela iban a ser indirectos. ¿A qué me refería con eso? Sabíamos que iba a pasar algo, no nos imaginábamos un fraude tan descarado y un escándalo tan grande. Sin embargo, yo sigo pensando que es indirecto, porque mire usted, a pesar de semejante aberración, el único presidente que ha salido a felicitarlo, pero de manera frontal y rápida, es el nuestro, Luis Arce, y casi simultáneamente con Evo Morales. Por eso es que digo efecto indirecto. ¿Qué hemos hecho los bolivianos? No podemos hacer nada.
La comunidad internacional, ¿qué ha hecho? No puede hacer nada. Están matando gente ahí, están persiguiendo, ya están amenazando con meter presos a los candidatos de la oposición. En ese sentido es que yo digo que es un efecto indirecto, por ahora. Pero usted tiene razón al decir que va a ser directo si llegamos como estamos a la elección del 2025. Ahí sí que se va a repetir lo que está pasando allá. Pero esto es Bolivia, no es Venezuela, y no tenemos que tener miedo. Ahora, esa alianza política, esa reunión, ese acuerdo, ese pacto social que yo decía entre opositores, falsos opositores y los que están ejerciendo el poder en este momento, responden no porque me agraden ni que porque confíe en ellos, porque lastimosamente en este momento yo no soy parte del gobierno, ni de la Cámara de Diputados, ni de senadores, ni nada. Los que tienen que resolver este problema son los que están en el ejercicio de la función pública. Por eso es que tiene que haber ese pacto social y tienen que tomar la decisión ahora. Estas decisiones económicas las tienen que tomar ahora, porque si no, no vamos a llegar llevando el pan de cada día a nuestras casas a agosto del próximo año, que son las elecciones nacionales. Va a ser muy tarde. Estas medidas son urgentes para bajar la fiebre del paciente e ir mejorando. Por eso es que yo hablo de eso. ¿Usted cree que a mí me gustaría sentarme con Carlos Mesa? ¡No! ¿Cree que me gustaría sentarme con los que le han hecho el camino a Evo Morales? Claro que no. Pero para toda la gente nueva que quiera sumarse al proyecto del Movimiento Tercer Sistema, que recién ha nacido a la vida política de manera oficial en 2018 y que se constituye en el partido más nuevo que hay en Bolivia, las puertas están abiertas. Y esa es una decisión de la Dirección Nacional. Entonces, si podemos ir pactando y poniendo una agenda para las elecciones del 2025, estamos abiertos. Y muchos de los nuevos lo saben, y espero que eso se vaya concretando. Y si usted conoce a alguna gente y si usted quiere sumarse, también está invitado. Muchas gracias.